Muchos tenemos dudas sobre lo que es la inteligencia artificial y indagamos al respecto. Las preguntas siempre han estado con los seres humanos y es que ahí entra la filosofía. A continuación, les voy a explicar el tema sobre la inteligencia artificial como espejo, filosofía y valores en la era digital. Mi nombre es Génesis Chacón. Soy licenciada en Administración de Empresas, estudiante de Psicología Social, Educación, Dificultades del Aprendizaje y estoy haciendo una maestría en Ciencias de la Educación. Antes de empezar, realicé una encuesta por vía WhatsApp en el cual se hicieron 3 preguntas fundamentales. La primera fue, ¿qué sientes cuando escuchas sobre inteligencia artificial? La mayoría de las personas respondieron que se sienten bien y que la inteligencia artificial ya forma parte de sus vidas. La segunda pregunta es, si una IA toma una decisión injusta o racista, ¿de quién es la culpa? La mayoría de las personas respondió sobre qué es el programador. Y la tercera fue, ¿crees que la inteligencia artificial en la educación nos hace más inteligentes o más perezosos? La mayoría respondió que depende de cómo se use, aunque una minoría respondió que nos hace más perezosos. Esto es muy interesante antes de empezar la exposición porque gracias a esto puedo entender que las personas en el grupo son conscientes sobre los usos y los riesgos de la inteligencia artificial. Así que empecemos. Mi exposición está basada en los siguientes temas: 3 dilemas éticos en la historia de la tecnología, llegada e impacto de la inteligencia artificial, corrientes filosóficas, dilemas filosóficos sobre el uso de la IA, 5 principios éticos de la IA, uso de la IA en la educación. Ahora bien, la inteligencia artificial funciona como un espejo en nuestras vidas, porque refleja lo que llevamos dentro. Esto es lo mismo para cualquier avance tecnológico de todos los tiempos. La tecnología se puede usar para hacer el bien o para hacer el mal. A continuación se analizan los problemas éticos que tiene la IA, como también las corrientes filosóficas en las cuales se desenvuelven, los principios éticos y el papel que ocupa la IA en la educación. Comenzamos hablando sobre los 3 dilemas éticos en la historia de la tecnología. Desde siempre han habido avances tecnológicos, aunque no lo veamos así. Incluso el avance de pasar de ser cazadores a la agricultura fue un avance tecnológico en esa época. Y todos los avances tecnológicos requieren cambios, tanto en la persona como en los hábitos en la sociedad. Y esto hace que inevitablemente nos hagamos las preguntas: ¿este avance tecnológico es bueno para la humanidad? Esto tiene que ver mucho con la filosofía y la ética de las cosas. Muchas veces existen estos avances que llegan a nuestras vidas, pero pocas veces nos preguntamos sobre la verdadera utilidad para nosotros este tipo de avances. Y aquí es donde entra la filosofía y es donde es muy importante. Existen 3 revoluciones en la tecnología. Claro, pueden existir más, pero para efectos de la exposición me voy a centrar en 3. La primera fue la imprenta. La revolución de la imprenta, iniciada por Johannes Gutenberg hacia 1450, con la introducción de los tipos móviles metálicos en Europa, democratizó el conocimiento al abaratar y acelerar la producción de libros. ¿Qué pasa? En esta época casi nadie sabía leer y las personas que tenían el conocimiento eran las personas que tenían el poder. Por eso es que se dice que el conocimiento es poder. Y en este caso el poder lo eran los nobles y los clérigos y lo que es la religión católica, porque poco se podía copiar los libros. Aunque sí, hubo desde antes en China algunas fabricaciones sobre estos textos, era poco lo que se podía lograr con esto. Pero a través de la imprenta fue una verdadera revolución, porque ahora muchas más personas podrían acceder al conocimiento de pocos. Aquí el dilema ético surge porque se cuestiona sobre quién tiene el control sobre este conocimiento. Aquí se puede analizar cómo se fue desarrollando muchas de estas cuestiones empíricas para tratar de que el conocimiento sea lo más fiable posible, pero en su momento fue una auténtica revolución. Ahora hablemos de revoluciones.
si no podemos hablar de revoluciones sin mencionar la revolución industrial. Muchos creen que la revolución industrial es cosa del pasado, pero no. Actualmente seguimos en lo que es la revolución industrial o en lo que vamos en la cuarta etapa. Han existido 4 grandes revoluciones industriales a través de la historia. Esta ha sido un proceso de transformación en la historia moderna, en la cual se pasó de una economía basada en la agricultura y la producción artesanal a otra dominada por la industria y la fabricación mecánica. Si entendemos la primera revolución industrial, que fue aproximadamente en el siglo XVIII, en donde se empezó a utilizar la tecnología de vapor y la carbonización. Esto hizo que muchos puestos de trabajo que antes se utilizaban meramente con los músculos se mecanizaran y ese trabajo lo hicieran las máquinas. Entonces esto hizo que muchos puestos de trabajo cambiaran en esa época y hubo mucho desplazamiento de los trabajadores. Esto también tuvo muchas cuestiones éticas sobre la explotación de los trabajadores a costa del modernismo y la globalización y del consumismo excesivo. Actualmente estamos en la cuarta revolución industrial, en donde podemos observar los grandes avances del Internet, la inteligencia artificial y de las impresoras 3D. Ahora, otra revolución que podemos también mencionar fue el desarrollo de la energía nuclear. Aquí podemos tener claro el ejemplo de que las tecnologías son duales. Se pueden utilizar tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Y aquí entra la energía nuclear. Esta se posiciona como una revolución energética y tecnológica clave para la descarbonización, garantizando un suministro eléctrico constante y libre de carbono. Aunque muchos no lo crean debido a que se ha hecho un gran marketing en contra de la energía nuclear es una de las más ecológicas a nivel mundial. Esta es una realidad, porque si vemos las tecnologías utilizadas para obtener energía del sol y las eólicas, estas requieren muchos materiales que contaminan el ambiente y requieren un mantenimiento constante. En cambio, la energía nuclear, esta produce una gran cantidad de energía y la contaminación al ambiente es casi mínima. Claro, si se sabe cuidar, si estos químicos nocivos no escapan al medio ambiente y se tratan, porque han habido varias fugas famosas que han ocasionado que estos ambientes se dañen y que las personas ya no puedan habitar ahí por la radiación. Pero si esta tecnología se usa bien, puede ayudar a millones de personas y la contaminación al medio ambiente es mínima porque no se emiten emisiones de carbono al ambiente. Pero, por otro lado, si se usa la energía nuclear para hacer armas nucleares y destruir civilizaciones enteras, esta tecnología ya cobra otro significado a ser totalmente negativa para el ser humano y poder destruir. Ahora bien, hablamos de la llegada e impacto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un campo de la informática que busca crear sistemas capaces de realizar tareas complejas que habitualmente requieren inteligencia humana, como aprender, razonar, percibir, decidir y comprender el lenguaje. Estos tratan de imitar y emular los procesos cognitivos del ser humano, mas no los puede copiar al 100% porque la inteligencia artificial no es autoconsciente. Es decir, ella depende de cómo la alimentemos. Hay 3 cuestiones que suceden con la inteligencia artificial. La primera es la inmediatez. Ha sido la tecnología con más rápida adquisición a nivel mundial. La mayoría de las personas la fueron adquiriendo de una manera rápida. Si bien no estoy diciendo que ella surgió de la nada, han habido estudios de décadas atrás que han venido desarrollando esta tecnología. El segundo es de la fuerza a la mente. Ahora no solo estamos cambiando los músculos, sino también estamos cambiando las mentes, porque ya la inteligencia artificial puede hacer muchas cosas que antes hacían los humanos y lo puede hacer mucho mejor, porque ella es muy buena en lo que son las estadísticas, en organizar información, cosa que en los humanos no son tan buenos en esos. Y también otro tercer punto de la inteligencia artificial es que tiene una presencia invisible. Ya está en las redes sociales, ya está en los algoritmos de todas las redes sociales que utilizamos y también en el marketing que vemos. Y muchas veces decide qué vemos y qué no vemos. Por esto aquí entra lo que es la polarización. La sociedad se encuentra polarizada.
en parte por la inteligencia artificial, porque solo vemos lo que queremos ver y no vemos la opinión opuesta a lo que queremos ver. Esto hace que nos volvamos más estigmatizados y creamos con firmeza nuestras creencias y no logramos ver otros puntos de vista. Existen 3 corrientes filosóficas claves para hacer estos cuestionamientos sobre la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Tenemos el humanismo tecnológico, propuesto por Hernández Yolanda, 2024. Este se basa en que es un enfoque que sitúa al ser humano en el centro del desarrollo tecnológico, asegurando que las máquinas se adapten a las necesidades humanas y no al revés. Esto quiere decir que todos los avances en la inteligencia artificial tienen que estar orientados para ayudar en las necesidades de los humanos y al servicio de los humanos y no al revés. Tenemos otra corriente que es el utilitarismo, que es defendido por Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Sostiene que lo correcto es aquello que produce la mayor felicidad para el mayor número de personas. Aplicado a la IA, por ejemplo, decidir que un coche autónomo sacrifique a sus pasajeros si así salva a más vidas. Tenemos el enfoque de ontologismo, que fue propuesto por Immanuel Kant, que afirma que hay principios y deberes que no deben romperse bajo ninguna circunstancia, aunque el resultado final sea positivo. En la IA, proteger la privacidad de un usuario, incluso si violarla, ayudaría a resolver un crimen. Como vemos, hay 2 corrientes que se oponen totalmente, que es el utilitarismo y el deontologismo. Por esto surgen muchos debates actualmente sobre el uso ético de la inteligencia artificial. Ahora vamos a explorar 3 dilemas filosóficos sobre el uso de la inteligencia artificial. Tenemos la caja negra. Este es un tema fascinante porque habla sobre la explicabilidad. En términos generales, la caja negra de inteligencia artificial se refiere a los modelos de inteligencia artificial que te dan un resultado o toman una decisión sin explicar o mostrar cómo lo hicieron. Muchos programadores no logran entender cómo la inteligencia artificial resolvió un problema. Si podemos ver con lo que alimentamos la inteligencia artificial, que sería la caja blanca. Pero lo que ocurre dentro de la caja negra no se puede ver y no se puede explicar. Aquí surgen muchas cuestiones filosóficas en las cuales se siguen abordando actualmente. Hubo una inteligencia artificial que aprendió un idioma sin que los programadores se lo dijeran, simplemente con algunas instrucciones en ese idioma, en bengalí. Entonces, de una forma u otra, los programadores se dieron cuenta de que esa IA fue capaz de aprender ese idioma con pocos datos y realmente no saben cómo lo hizo. Otro punto es el sesgo, la justicia. Ocurre cuando los algoritmos reflejan prejuicios humanos o sociales presentes en los datos de entrenamiento, provocando resultados injustos o discriminatorios. Existe una inteligencia artificial que ayuda a los jueces en lo que son los casos de delitos. Se descubrió que esta inteligencia utilizaba estos datos para sacar que las personas blancas eran más inocentes que las personas de color. Esto se demostró que tenía prejuicios, así que es un uso delicado que se le puede dar a la inteligencia artificial, que repito, no es la inteligencia artificial, sino cómo se haya alimentado, de qué información se alimentó. Tenemos la vigilancia masiva. Aquí Michel Foucault describió en su libro Vigilar y castigar el concepto de panóptico, que es un sistema en el que los individuos no saben cómo están siendo observados, lo que genera autocensura. Esto está ocurriendo en nuestros días, sobre todo en sociedades altamente desarrolladas como en China, donde hay cámaras en cada esquina y hay reconocimiento facial. Entonces las personas están siendo vigiladas en todo momento y también son vigiladas a través de la huella digital que dejan. Así que a través de esta huella digital muchas empresas ocultas pueden conocer los gustos y preferencias de las personas y pueden ser utilizados en lo que es la manipulación de información y las noticias falsas, que también circulan mucho últimamente, y también para manipular lo que son las decisiones electorales. Aquí ya estamos entrando en temas que son muy delicados y en los cuales se deben conocer para poder abordarlos.
Ahora bien, los 5 principios éticos de la inteligencia artificial según Salas 2024. Ya en la Unión Europea se han creado normas que entran en vigencia precisamente este año, en los cuales se cuestionan los principios éticos de la inteligencia artificial y que todo programa que se va a desarrollar utilizando la inteligencia artificial debe tomar. Estos 5 principios son generales, así que son los siguientes. El primero es la transparencia. Toda IA o programa que se realiza tiene que tener transparencia, es decir, que los usuarios tienen que conocer que su información está siendo utilizada o que su información está siendo resguardada en tal caso, pero tienen que conocer. 2, que es la justicia, equidad e igualdad. Toda inteligencia artificial necesita de seres humanos que la controlen para evitar lo que hemos venido viendo, que son los sesgos y los dogmas que se aplican porque esta inteligencia artificial se alimenta de datos sesgados. El punto número 3 es la no maleficencia. Cada inteligencia artificial tiene que estar al servicio del ser humano y no hacerle daño. Y esto a norma general. El punto cuarto es la responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que la inteligencia artificial tiene que ser responsable con su uso y con esta aplicación de normas. Y el último punto, que es el quinto, que habla sobre la privacidad, que quiere decir que la inteligencia artificial tiene que resguardar los datos personales de las personas. Aquí entramos en un debate que se llama The Moral Machine Experiment. Es un experimento moral. Aquí podemos observar claramente las tres corrientes filosóficas que hemos venido abordando, que son desde el humanismo, desde el utilitarismo y desde el deontologismo. Cada una podría tener respuestas diferentes a dilemas diferentes, por eso es que tenemos que unificarlas y hacer una propuesta holística que beneficie a la mayoría, pero que a su vez respete las normas ya establecidas. Por esto se realizó un experimento que fue masivo, fue propuesto por psicólogos sociales en Estados Unidos, en los cuales se realizó una especie de juegos y se mostró a miles de personas de diferentes países. Este experimento consistió en que iba un coche que utiliza tecnología artificial, o sea, inteligencia artificial, y que lleva varios pasajeros. Entonces, este coche va a tener un accidente que es inevitable. La primera opción es chocar contra un muro y la segunda opción es chocar contra un grupo de personas. Entonces, las personas que jugaban este juego tenían que decidir sobre qué hacer, si chocar con el muro o chocar con las personas. Se dieron cuenta de que muchas inteligencias artificiales que utilizaron este dilema preferían chocar con las personas en vez de chocar con el muro, porque para ellos era más importante la vida de las personas que iban en el carro que los peatones. Las respuestas a este juego que utilizaron a personas se dieron cuenta que depende de las culturas. Entonces aquí entra un contexto más amplio, que son las diferencias culturales, porque la ética también depende de esto, porque hay personas que dependiendo de la cultura prefirieron atropellar a mujeres que a hombres, y hubo otras personas de otros países que prefirieron atropellar a las personas mayores que a los niños. Ahora bien, el uso de la inteligencia artificial en educación, aquí entramos en un tema que en lo personal me gusta mucho. La mayoría de ustedes ya conocen cuáles son los usos positivos que se le puede dar a la inteligencia artificial en la educación, ya que puede beneficiar a estudiantes y a profesores de igual manera, porque puede garantizar que los estudiantes tengan acceso a esta tecnología y a un aprendizaje personalizado. Pero hoy vamos a hablar de los riesgos de la inteligencia artificial en la educación. El riesgo de delegar en vez de pensar. Esta erosión progresiva de la capacidad de pensar de manera crítica podría estar afectando a aquellas personas que recurren excesiva e irreflexivamente a la inteligencia artificial en un fenómeno denominado delegación cognitiva, según explica Sonia Martínez, profesora e investigadora de innovación educativa de la Universidad Europea de España. Esto quiere decir que uno de los riesgos es que se erosione el pensamiento crítico.
y que muchas personas desde edades tempranas tienen acceso a esta tecnología y hace que una gratificación instantánea, que es lo que ofrece este tipo de tecnologías, hace que el pensamiento crítico se utilice cada vez menos. Este es un riesgo real sobre el uso de la inteligencia artificial y en lo cual muchos pensadores y educadores tienen que atender en sus aulas, porque como experiencia, como estudiante, he observado que muchos compañeros utilizan excesivamente la inteligencia artificial para hacer todo tipo de trabajos, pero cuando se les pregunta críticamente sobre lo que han investigado, no conocen. Y también, como tengo una experiencia en dando clases en un liceo, puedo observar que los estudiantes del liceo tienen dificultades a la hora de pensar por cuenta propia. Esto uso y abuso de la IA llegó en un contexto educativo que tenemos en donde se priva la memorización y la estandarización. No importa el pensamiento crítico, importa es cuánto el estudiante es capaz de memorizar. Entonces, tenemos un sistema educativo que ha sido deficiente durante años y con el uso de estas nuevas tecnologías, entonces, ¿qué ocurre? Que la calidad educativa puede empobrecerse más con los años siguientes si es que no hacemos los cambios que se deben hacer. Y uno de estos cambios que pueden hacer los docentes es utilizar el método socrático, es saber preguntar los prompts y cómo verificar la información es más importante que memorizar. Aquí entra un punto clave. Como no podemos eliminar la inteligencia artificial en la educación, pues se propone lo siguiente: utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor y enseñar a los estudiantes a utilizar lo que es el diálogo socrático, que es hacer preguntas sobre preguntas. Podemos preguntarle a la inteligencia artificial sobre un tema general y luego debatir con ella misma sobre esto. Esto puede ayudar al estudiante a desarrollar mejor su pensamiento crítico. Y también podemos enseñar a los estudiantes que no es tan importante memorizar, sino buscar que la información que estamos obteniendo sea real y no sea una información falsa, que esto es muy poco se ve actualmente en los pensum. Así que dejo como este punto reflexivo que la filosofía y la ética es muy importante para nuestras vidas en todos los aspectos. Yo me centré en la educación también porque es un área que es muy delicada y que debe haber cambios profundos y transformaciones para que los estudiantes logren desarrollar un pensamiento crítico y no tanto memorizar lo que ya todos saben, y esto se puede hacer mediante la creación de proyectos que los estudiantes vayan realizando y también sobre la formación docente. Podemos decir también que el uso de la inteligencia artificial se ha popularizado y expandido alrededor del mundo, pero lo que nos hace humanos sigue ahí, que es la tendencia de preguntar: ¿la IA nos hace más humanos? Estas inquietudes son solo vistas en nosotros, por eso la IA debe ser cuestionada por su uso ético. Además, se debe tomar en cuenta lo que sí puede hacer el ser humano, que la máquina no puede hacer. Aún no existe una conciencia en la IA capaz de imitar al 100% al humano. Esto quiere decir que con la supervisión adecuada la IA es una herramienta fundamental. No obstante, si se empieza a delegar funciones cognitivas, esta puede ser un riesgo para las personas. Es por eso que debemos concientizarnos sobre su uso. Así que muchas gracias, esta ha sido mi presentación.